El título de nuestra lección de esta semana fue ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Saben, mis amados hermanos, que la Biblia ha sido cuestionada grandemente por la filosofía moderna, por los estudiosos modernos. Ha sido muy, pero muy criticada, muy analizada. ¿Qué se critica de la Biblia? Dos elementos principalmente. Lo primero que se critica de la Biblia, que se analiza al verse desde la óptica de la filosofía, es la inspiración de la Biblia y número dos, la autoridad de la Biblia. Dos elementos fundamentales que se critica, que se juzga mucho sobre la Biblia. La primera es su inspiración y su autoridad. Ahora, ¿pero qué pensaba Jesús? ¿Qué pensaba Jesús de la Biblia? Ahora, cuando Jesús fue tentado, de acuerdo a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, ¿cómo actuó Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Al ser tentado, nuestro mejor amigo, Cristo Jesús, nuestro líder, nuestro máximo ejemplo, ¿cómo actuó? Bueno, dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 1, que Jesús fue al desierto. Después de su bautismo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Aunque algunos arguyen aquí que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que Satanás lo tentara, en realidad eso va en contra de los principios divinos. En realidad lo que está pasando aquí en el capítulo 4, versículo 1 al 11, es que Jesús se retira al desierto para estar a solas, para descubrir, para disfrutar la presencia de su Padre, para estar a solas en comunión con Dios. Sin embargo, Satanás aprovecha los momentos de mayor debilidad. Satanás aprovecha el momento que mayor debilidad puede tener el ser humano. Y dice aquí el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, dice así la Escritura. Después, en el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que sintió hambre. Es decir, habían pasado ya sus 40 días de ayuno. Y Jesús tiene hambre. Ahora, cuando Jesús tiene hambre, entonces, y ya pasaron los 40 días, aparece Satanás. Es interesante cómo, mis amados hermanos, Satanás siempre busca los momentos de mayor debilidad que tiene el ser humano. Mentira que Satanás te va a tentar cuando más fuerte, cuando más robusto te encuentras espiritualmente. No, mi querido. Él va a llegar a nosotros en el momento más difícil, en el momento más crítico de nuestra vida. Así lo vemos con Jesús. Llegó cuando estaba débil, cuando tenía hambre, mucha hambre, dice la Biblia. Y entonces Él aparece con tres argumentos poderosos. El primero es, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El apetito. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. A la segunda tentación de la presunción, pues Satanás sabe la Biblia, conoce la Biblia, y entonces Jesús, para contrarrestar el poderío de Satanás, Él usa la Biblia. Jesús usa la Biblia, escrito está. Sin embargo, a la primera prueba, Jesús la resiste sin ningún problema. Satanás entonces dice, muy bien, tú quieres usar la Biblia, yo también conozco la Biblia, yo sé usar la Biblia. Y entonces le dice, échate debajo, lánzate debajo de este monte, dice el versículo, que Dios va a enviar a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En la última tentación, Satanás golpea hacia la adoración. Él le dice, todo esto te daré si tú postrado me adoras. Y Jesús le dice, también escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo es que Jesús usó la Biblia? Jesús usó la Biblia para resistir la tentación. Tú estás pasando un momento difícil, tú estás pasando un momento de crisis. Hermano, no tenemos otra opción sino ir a la palabra de Dios. No tenemos otra alternativa sino ir a la palabra de Dios. Por lo tanto, por favor, mi querido hermano, corramos a la palabra de Dios, corramos a la Escritura. Vamos a decirle al Señor, Señor, por favor, ven y transforma mi vida. Ayúdame a resistir las tentaciones que Satanás pone en mi vida. Por lo tanto, para Jesús, la Biblia es la autoridad máxima, y también es de donde se obtiene el máximo poder para resistir cualquier tentación. Repito, para Jesús, la Biblia es
la autoridad máxima y el máximo poder. Satanás no se resiste a un escrito está. Satanás no puede vencer a alguien que tiene su fe fundada en la palabra de Dios. Él no puede. Ahora es interesante que aunque Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre, a mí me gusta mucho como dice Hebreos 4, 15 y 16. Y dice que tenemos un sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero así como fue tentado en todo, Él también nos comprende. Él conoce tus luchas, Él sabe tus tentaciones, Él sabe tus mayores problemas. Dios está contigo, hermano. Dios está a tu lado. Confía en Él. Esfuérzate, anímate por estudiar la Biblia todos los días para que puedas resistir a las tentaciones de Dios. Ahora, el otro punto aquí importante, ¿cómo consideraba Jesús la ley? ¿Cómo consideraba Jesús la ley? Ahora, en Mateo capítulo 5, versículo 17, observen cómo Jesús consideraba la ley. Dice la Biblia, no penséis, 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. La mayoría de los cristianos dicen que la ley ya está abolida. La mayoría de los cristianos dicen que la ley ya está abolida. Critican a los adventistas del séptimo día diciendo que nosotros estamos bajo maldición porque seguimos guardando la ley que ya fue clavada en la cruz. ¿Qué opinó Jesús de la ley? Él dijo, yo no piensen que yo he venido a enseñarles que la ley ha perdido su valor. Yo no he venido a enseñarles que la ley ha perdido su valor. Yo he venido para enseñarles el verdadero valor que tiene la Biblia. El verdadero valor que tiene la Biblia, que tiene la ley. Qué lindo, hermanos. Jesús es el dador de la ley. Jesús es el dador de la ley. Y no solamente el dador, el intérprete de la ley. Es decir, Él nos va a enseñar cómo cumplir la ley. Yo no he venido para abolir, para abrogar. Yo he venido para enseñarles cómo se aplica verdaderamente la palabra de Dios. Y eso lo vemos nosotros en Mateo 22, 37 al 40. Cuando un escriba, cuando un maestro de la ley le dice, oye, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Y Jesús le dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo, le dijo Jesús, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está resumiendo aquí la ley en estos dos pensamientos que se encuentran en Deuteronomio 6, 4 al 6 y Levíticos 19, 18. Solo que cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, te voy a decir algo. Para los judíos, su prójimo era únicamente otro judío. Pero cuando Jesús llega y enseña nuevamente, enseña el verdadero valor de la ley, Él dice, tu prójimo no es solamente un judío, tu prójimo es toda persona que está a tu alrededor. Entonces Jesús tuvo razón. Él vino a enseñarnos cómo se debe guardar la ley. Maravilloso Jesús, mis amados hermanos. Maravilloso Jesús. Ahora observa aquí lo que dice palabras de vida del gran maestro. Dice, Cristo señaló las escrituras como algo de autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Sin embargo, a pesar de que Jesús consideró la ley vigente, así como Jesús consideró la ley vigente, lo dije hace un momento, hay personas que consideran que la ley ya fue clavada en la cruz. ¿Saben qué es lo más tremendo? Es que usan textos de la Biblia para mencionar que la ley de Dios ya no se debe guardar. Por eso tú y yo debemos tener cuidado y pedirle sabiduría de lo alto para estudiar la Biblia, para escudriñarla. Y no solamente para escudriñarla, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. ¿Cómo consideró ahora Jesús no solamente la ley? ¿Cómo consideró Jesús toda la Escritura? ¿Cómo la consideró? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, aquí debemos ir a Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35 y 44 y 45. Aquí se cuenta la historia de los caminantes de Emaús. Los caminantes, mis amados hermanos, van tristes, van preocupados. Ellos van diciendo, oh, se murió Jesús. Oye, pero ¿cómo fue que se murió? ¿Por qué? ¿Por qué lo traicionó la gente? Ellos van pensando lo más vil, lo más triste. Eso pasa en el corazón del ser humano cuando dejas de estudiar la Biblia. Cuando tú y yo dejamos de estudiar la Biblia, hermano,
cuando no estamos comprendiendo lo que la Biblia dice, nosotros vivimos tristes, frustrados, amargados. Pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, nuestra mentalidad cambia. Y ahí van ellos platicando y de pronto se acerca un personaje a ellos y le dicen, ¿qué platican ustedes? Y él le dice, oye, ¿a poco tú eres el único que no sabes qué ha pasado con Jesús? Ahora dice, un varón poderoso, es un profeta. Ellos habían considerado al principio a Jesús como su Mesías, pero ahora después de la muerte lo consideraban como un simple profeta. Cuando quitamos la mirada de Dios, y nuestras esperanzas se funden, se acaban. ¿Cuál es la única manera de volver a resucitar de la muerte espiritual, emocional en la que podríamos encontrarnos? ¿Cuál es la única forma de resucitar? Jesús aquí nos da la solución. Dice aquí el versículo 24, 27 de Lucas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mis amados hermanos, cuando ellos empezaron a escuchar la palabra de Dios otra vez, cuando empezaron a descubrir la palabra de Dios, ellos quedaron fascinados y dijeron, oye, tienes razón. Y la noche estaba llegando. Y cuando estaba llegando la noche, mis amados hermanos, ya empezaron a llegar a Emaús. Y ellos le dijeron al acompañante que todavía no conocían, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Sabes algo? Si estos hombres no hubieran invitado a Jesús a quedarse, Jesús se hubiera ido. Si ellos no le hubieran dicho, quédate con nosotros, Jesús hubiera seguido su camino. Pero Jesús accedió. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso que cuando tú necesitas más de Dios y tú le dices, ven a mí, Él escucha tu plegaria. Por eso cuando tú estás triste y dices, Señor, me has abandonado, no te siento, no veo, parece que tú estás en mi contra. Si tú supieras que Jesús va caminando contigo como con los caminantes de Emaús, que Él espera que tú le digas en el momento de más tristeza, de más preocupación, quédate conmigo. Pero solamente cuando vamos a la palabra de Dios, se abren nuestros ojos. Y entonces Jesús eleva una oración. Van a cenar, van a comer. Y cuando Jesús ora, estos hombres se dan cuenta, este no puede ser otro que Jesús. Y dice la Biblia que Jesús desaparece de su presencia. Pero cuando desaparece de su presencia, en el versículo 32 ellos dicen, oye, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura, no ardía nuestro corazón. Es decir, Jesús usó toda la Escritura para hablar de lo que se decía acerca del Mesías. Jesús mismo le había dicho, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Si Jesús ya les había dicho, el problema es que a veces, hermanos, nosotros tenemos nuestras propias ideas con respecto a la Escritura. Nosotros tenemos algunas ideas con respecto a la Escritura. Ese era el problema de estos caminantes y de los discípulos, que ellos tenían sus propios prejuicios, sus propios preconceptos de la Escritura. Ellos creían que su Mesías los iba a libertar del pueblo romano, pero los iba a libertar de algo más peligroso, de algo más fatal, que es el pecado. Y allí tenemos a los discípulos, y allí tenemos a estos dos caminantes, siendo reanimados, siendo restaurados por la palabra de Dios. ¿Cómo consideró entonces Jesús toda la Escritura? De acuerdo a 2 Timoteo 3:16, encontramos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, Jesús aceptó toda la Escritura. Jesús aceptó toda la Escritura. Toda la Escritura Jesús la aceptó como válida. Ese punto es importante porque vuelvo a decir, hay quienes consideran que la Biblia, y en especial la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo todo el Antiguo Testamento, no vale. Hay quienes dicen que el Antiguo Testamento ya no vale, que la ley está clavada en la cruz. Pero Jesús utilizó el Antiguo Testamento para abrirles la mente, los ojos a estos caminantes. Eso significa, hermanos, por lo menos dos cosas significa que estos caminantes tuvieran los ojos velados. Dos cosas. La primera, que un poder sobrenatural los tenía velados. Y la otra es que cuando nosotros no vamos
con el sentido correcto de la Escritura, solo vamos a encontrar lo que queremos encontrar, pero no vamos a escuchar la voz de Dios. Jesús, mis amados hermanos, por lo tanto, Él reconoció toda la Escritura como válida. Él reconoció toda la ley como válida. Y ahora, ¿qué dice Jesús con respecto al origen de la Biblia? ¿Qué dice Jesús con respecto al origen de la Biblia? Y aquí hay algunos ejemplos que vamos a analizar de manera breve. Mateo 12, 3 y 4. Jesús dice aquí, relata lo que hizo David. En Marcos 10 al 8, Él dice que en el principio Dios hizo varón y hembra. También menciona a Elías, a Naamán, a la viuda de Sarepta en Lucas 4, 25 al 27. Ahora, ¿por qué Jesús menciona a David? ¿Por qué Jesús menciona a Adán y Eva en el principio? ¿Por qué menciona a Elías y a Naamán? Porque son personajes bíblicos, porque son personajes de la historia. Lo que Jesús está diciendo es que los lugares que se mencionan en la Biblia, las personas que se mencionan en la Biblia, son personas reales y son lugares reales. Es decir, son hechos verídicos, son hechos verídicos. Así que, mis amados hermanos, ¿qué punto tan importante? Jesús nos está diciendo que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, que toda la Escritura es válida y que la ley también es válida. Y no solamente eso, todos los personajes de la Biblia son reales. Hace un tiempo yo me quedé sorprendido porque un canal de televisión, de paga por supuesto, explica las 10 plagas de Egipto. Y los científicos explican de qué manera, de forma natural, sucedieron las 10 plagas. Es que la filosofía moderna intenta explicar los milagros de Dios a través de hechos. Pero mis amados hermanos, para interpretar la Biblia, para leer la Biblia, se requiere fe. Se requiere fe en que el poder de Dios hizo todo lo que está escrito allí. Se requiere fe para someter mi vida a la voluntad de Dios. Se requiere fe para someter mi vida a lo que dice la Biblia. Yo someto mi vida a lo que dice la Biblia. No yo interpreto la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia me dice cómo debo actuar. Finalmente, ¿cómo interpretaron los discípulos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras? ¿Cómo? Estoy fascinado, mis amados hermanos, porque los apóstoles, ellos dijeron, por ejemplo, en Hechos 4, 24 al 26, los discípulos en su reunión de oración, ellos dicen que por boca de David dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? ¿Por qué? En Hechos 13, 32 al 36 dice que Dios hizo una promesa y que también Jesús cumplió su promesa. Y mis amados hermanos, lo que los apóstoles nos están diciendo a nosotros es que, por ejemplo, el texto de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros a veces decimos, y está bien, el apóstol Pablo en la carta de Filipenses dice 4:13, todo lo puedo en Cristo. Pero te digo algo, qué lindo es cuando tú dices, Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios a través del apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué interesante, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo dijo? Dios. No lo dijo, no se le ocurrió al apóstol Pablo. No se le ocurrió al apóstol Pablo también escribir en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. 10 al 13. No se le ocurrió. Ellos están diciéndonos a nosotros que todo lo que está escrito en la Biblia fue dicho por Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia fue dicho por Dios. Por favor, mi querido hermano, eso entonces a nosotros nos da una idea importante. Que los apóstoles consideraron que la Biblia era la voz de Dios. Era la voz de Dios escrita. La Biblia se interpreta a sí misma. Dios habla a través de los profetas. Y que también las enseñanzas del Antiguo Testamento son el fundamento de la enseñanza tanto de los apóstoles como de Jesús mismo. Si no hubiera y no fuera válido el Antiguo Testamento, entonces los discípulos ni Jesús mismo iba a tener que enseñar.
Por lo tanto, la Biblia completa, toda la Biblia, es inspirada por Dios. La ley de Dios sigue siendo tan vigente como antes. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Mis amados hermanos, el texto de Mateo 4:4 nos recuerda bien el resumen de esta lección. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si estás pasando por algún problema difícil, por algún momento difícil, en el nombre de Jesucristo te digo algo. Ve a la palabra de Dios. Estás siendo tentado por algo, ve a la palabra de Dios. Estás pasando algún problema, ve a la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontrarás la respuesta a tu corazón quebrantado. En la Biblia vas a encontrar la mejor respuesta a tus plegarias. La mejor respuesta a todas las situaciones difíciles que afrontas. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús nos enseñó cómo guardar la ley. Gracias porque nos enseñó que cuando estamos tristes y preocupados, al ir a la palabra de Dios, somos restaurados, somos reanimados. Y gracias también porque los apóstoles nos enseñaron que sin la Biblia nuestra enseñanza no tiene sentido. Que sin la Biblia somos como las olas del mar. No tienen razón de ser. Pero gracias porque tu palabra me dice de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde me dirijo. Y yo sé que voy a mi hogar eterno. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendice a tu pueblo que está estudiando tu palabra y anímanos para que la sigamos estudiando todos los días. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.